Bueno, gente, bienvenidos a este video. La idea es que hablemos sobre neurona y específicamente sobre cómo se produce el proceso de sinapsis entre neuronas. La sinapsis justamente es la comunicación entre una neurona y puede ser otra neurona, un órgano o un músculo, ¿sí? Porque las neuronas son básicamente la unidad funcional del sistema nervioso, es decir, la unidad más chiquita que cumple las funciones del sistema nervioso, y justamente esta función que tienen es recibir y transmitir información. Y esta información las neuronas la pueden transmitir, ya sea a otra neurona, como les dije, a un órgano de nuestro cuerpo o a un músculo. Y ese proceso de pasar información se llama sinapsis. En nuestro cuerpo se dan dos tipos de sinapsis. Pueden haber sinapsis eléctricas, que se da cuando las neuronas están tocándose, ¿sí? La corriente o el impulso eléctrico, por decirlo más correctamente, pasa de una neurona a otra sin ninguna dificultad por el hecho de que están en contacto. Es como cuando una persona se está electrocutando, va otra persona y la toca. La corriente o el impulso eléctrico pasa de la primera persona a la segunda sin problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay contacto. Pero ese tipo de sinapsis, la sinapsis eléctrica, no nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque hay muy pocas neuronas en nuestro cuerpo que se estén tocando. La mayor parte de nuestras neuronas está separada por un espacio muy pequeño, pero están separadas. Entonces, el impulso eléctrico no puede transmitirse de manera tan espontánea. No es muy fácil esto de transmitir un impulso eléctrico. ¿Por qué? Porque hay una separación. Entonces, tiene que suceder otro proceso al que vamos a llamar sinapsis electroquímica, ¿sí? La sinapsis electroquímica es la que ocurre en la mayor parte de nuestras neuronas y es lo que vamos a ver hoy. Bien, para entender cómo se produce el proceso de sinapsis electroquímica, tenemos que primero ver o entender cómo es la estructura de una neurona. Acá tenemos una neurona, ¿sí? Y están marcadas sus partes. Tenemos las dendritas, que son prolongaciones arbóreas, esto quiere decir que se ramifican, ¿sí? Que son más gruesas en el tronco, ¿sí? Y se van haciendo más delgadas hacia la punta. ¿Cuál es la función de las dendritas? Recibir información. Y para ello, ¿sí? Estas dendritas, que son las que se ubican por aquí, para ello las dendritas están recubiertas por receptores sinápticos. Receptores sinápticos. ¿Qué son los receptores sinápticos? Los receptores sinápticos son proteínas, ¿sí? Que están especializadas en encajar, por decirlo de alguna manera, con un neurotransmisor específico. Ya vamos a ver también lo que son los neurotransmisores, pero ahora sepamos que los receptores sinápticos son proteínas que se encuentran en la membrana de las dendritas, ¿sí? Y que están especializadas justamente en captar a estos neurotransmisores. Bien, después tenemos el cuerpo celular, el cuerpo de la neurona, que vendría a ser esta parte de acá. El cuerpo de la neurona, como el cuerpo de cualquier célula, contiene las organelas, que ya vieron en la unidad 1, todo lo que es aparato de Golgi, retículos endoplasmáticos, ribosomas. Acá tenemos al núcleo, que va a contener el ADN, como cualquier otra célula. Después, lo que tiene de diferente la neurona también es que tiene un axón, ¿sí? Que es una prolongación de diámetro constante, generalmente mucho más larga que las dendritas, y que lo que hace es enviar información, ¿sí? Ya vamos a ver cómo. El axón es la parte morada, ¿sí? Que acá básicamente no se ve. ¿Por qué es que no se ve? Porque hay algo amarillo que lo recubre, básicamente. Eso amarillo, como bien dice acá en el dibujo, es mielina, es una cubierta de mielina. La mielina es una materia grasa, ¿sí?
es una materia lípida que es generada por las células de Schwann, en este caso, que son estas células pequeñas anaranjadas, pero también las pueden generar los oligodendrocitos, ¿sí? Los oligodendrocitos en el sistema nervioso central, las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Células de Schwann y oligodendrocitos son glías. Bien, las pueden generar las células de Schwann y los oligodendrocitos. ¿Y para qué sirven? ¿Por qué cubren el axón? Sirven justamente para mejorar la transmisión de información. Ya vamos a ver cómo. Y finalmente acá, en esta última parte, ¿sí? También tenemos como una ramificación del axón, y en cada una de estas ramas, por decirlo de alguna manera, vamos a encontrar un abultamiento en la punta, ¿sí? Que se llama terminal del axón o botón axónico. Bien, estas son entonces las partes de la neurona. Bien, vamos a concentrarnos ahora un poco en el cuerpo de la neurona. En una situación normal, la neurona va a contener muchos iones diferentes. Va a contener iones de sodio, de potasio, de calcio, de cloro, entre otros. Sí, iones de oxígeno. Bueno. ¿Cómo se distribuyen estos iones o dónde están estos iones? Estos iones van a estar tanto fuera de la neurona como dentro de la neurona, ¿sí? ¿Cómo o cuál es el comportamiento de los iones o por qué los iones entran o salen de la neurona? Los iones van a obedecer dos gradientes, el gradiente de concentración y el gradiente eléctrico. El gradiente de concentración hace que los iones se vayan hacia donde están menos concentrados. Es decir, que si hay muchos iones, por ejemplo, de cloro dentro de la neurona, los iones van a tender a salir. Mientras que si hay muchos iones de cloro afuera de la neurona y pocos iones adentro, los iones de cloro van a tender a entrar. Es una tendencia nomás, no quiere decir que lo hagan, pero van a ser más propensos a entrar. ¿Por qué es esto? Por una cuestión de probabilidad, porque si hay más adentro, va a ser más probable que en el comportamiento errático que muestran los iones terminen saliendo, o si hay más afuera, lo más probable es que terminen entrando, ¿sí? Simplemente es probabilidad. No es que el ion sepa, hay más cloro adentro, entonces voy a salir. No es una decisión que tome el ion ni nada, simplemente es una cuestión de probabilidad. Si hay más afuera, los iones tienden a entrar. Si hay más iones adentro, los iones tienden a salir. Así como tenemos el gradiente de concentración, también tenemos el gradiente eléctrico. Acá ya no es una cuestión de probabilidad, sino de cargas. Si la neurona tiene carga eléctrica positiva, entonces va a atraer iones con carga eléctrica negativa. En cambio, si la neurona está electronegativa, ¿sí? Va a atraer justamente iones con carga eléctrica positiva. Es decir, atrae iones que tienen carga eléctrica opuesta a la propia. Bien, nosotros sabemos que la neurona tiene así como todas las células, tienen en su membrana la bomba de sodio-potasio, ¿sí? ¿Qué hace la bomba de sodio-potasio? Lo que hace la bomba de sodio-potasio es justamente sacar sodio y meter potasio a la célula, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Tantas veces funciona esa bomba de sodio-potasio que lo que pasa es que termina concentrándose el sodio por fuera de la neurona, ¿sí? Entonces, tenemos mucho sodio afuera, ¿sí? Y mucho potasio adentro. Bien, entonces nos encontramos con que
en el exterior de la célula hay mucho sodio y en el interior de la neurona hay mucho potasio. ¿Quiere decir esto que afuera de la neurona no hay potasio? No, no lo quiere decir. Tampoco quiere decir que que no haya nada de sodio adentro de la neurona. No, tampoco. Sigue habiendo sodio adentro y sigue habiendo potasio afuera. Pero gracias a que la bomba de sodio-potasio, ¿sí? Que hay un montón de bombas de sodio-potasio alrededor de toda la membrana de la neurona y que funcionan a mil, están todo el tiempo metiendo potasio, sacando sodio, metiendo potasio, sacando sodio. Tantas veces lo hacen que va a terminar más concentrado el sodio afuera y el potasio adentro, ¿sí? Esto además hace que haya un desbalance de cargas. ¿Por qué? Porque la bomba de sodio-potasio saca 3 iones de sodio y mete solamente 2 de potasio. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que la bomba de sodio-potasio funciona, saca 3 cargas positivas y mete solo 2 cargas positivas. Entonces, cada vez que la bomba de sodio-potasio funciona, va a haber una carga positiva menos dentro de la neurona, ¿sí? Una carga positiva menos, una carga positiva menos, una carga positiva menos, y esto evidentemente ¿qué es lo que va a generar? Que haya un desbalance de cargas, ¿sí? Va a estar más positivo el medio de la neurona, ¿sí? Que la neurona en sí. Va a haber más carga positiva afuera que adentro. ¿Y qué sucede cuando pasa esto? Que la neurona queda en estado electronegativo, ¿sí? Entonces la neurona va a quedar electronegativa, va a tener carga eléctrica negativa, ¿sí? A esto le vamos a llamar polarización de la neurona, ¿sí? Que es un desbalance de cargas con respecto al medio, en donde la carga de la neurona es menos positiva, por lo tanto es negativa. Bien, este estado de la neurona se lo conoce como estado de reposo. Es un estado en el cual la neurona está polarizada, ¿sí? Tiene mayor concentración de potasio en el interior, mayor concentración de sodio afuera. Uno se preguntará, bueno, ¿y por qué el sodio no entra si está concentrado afuera? ¿Y por qué el potasio no sale si está más concentrado adentro? Porque los canales de sodio y potasio, ¿sí? los iones de sodio y potasio, como tienen carga, no pueden salir por cualquier lado. Ustedes en los mecanismos de transporte de la membrana vieron que había transporte activo, que un ejemplo era la bomba de sodio y potasio, y había transporte pasivo. Y en el transporte pasivo vimos que estaba la difusión simple, que era cuando los iones salían por los espacios que había en la membrana, pero en este caso no se puede porque como son iones con carga no pueden salir. Entonces necesitan de la difusión facilitada, que justamente son canales de proteína, ¿sí? Que están dispuestos para que salga el sodio y para que salga el potasio. Hay canales de sodio y hay canales de potasio. El tema es que estos canales, los de sodio y de potasio, son dependientes del voltaje. ¿Qué quiere decir que un canal sea dependiente del voltaje? Que solo se abren cuando la neurona o la célula se encuentra con carga eléctrica positiva. Es decir, que ahora que la neurona está en estado de reposo, el sodio y el potasio no pueden salir ni entrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus canales están cerrados. Entonces, repasemos. Estado de reposo de la neurona, en donde el sodio está concentrado afuera, el potasio está concentrado adentro, los canales dependientes del voltaje están cerrados y la bomba de sodio-potasio está funcionando. Bien, este sería el estado, como si quisiéramos decir, entre comillas, normal de la neurona. Va a llegar en algún momento un estímulo a la neurona, ¿sí? Este estímulo puede provenir de otra neurona, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, del interior del cerebro. Puede provenir quizás de un estímulo externo, si estamos hablando de neuronas que se encuentran en los órganos de los sentidos.
o quizás puede provenir de un músculo, de un órgano, de donde sea puede provenir este estímulo. ¿A dónde va a llegar este estímulo? Bueno, este estímulo va a llegar justamente a la parte de la neurona que está especializada en recibir información, que vendrían a ser las dendritas. Llegan los estímulos a las dendritas. Bien, todo el tiempo las neuronas van a recibir esta estimulación, ¿sí? Tengamos en cuenta que una neurona puede producir muchas sinapsis por segundo, ¿sí? Entonces todo este proceso que estamos viendo acá se da en muy poquito tiempo, muy poquito tiempo, ¿sí? Entonces, es decir, nosotros ni siquiera lo podríamos concebir como humanos a la velocidad que se da este proceso. Bien, entonces llegan estímulos, ¿sí?, a la neurona. Estos estímulos tienen que tener una característica, tienen que tener carga eléctrica positiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente los estímulos con carga eléctrica positiva van a ser percibidos por la neurona, es decir, van a generar un cambio de estado en la neurona. ¿Cómo? Bueno, las neuronas tienen un umbral de excitación. Cada neurona va a tener un umbral de excitación diferente en función, ¿sí?, de qué tanta carga negativa tenga, ¿sí?, o qué tan diferente sea su carga a la del medio. Mientras menos carga positiva tenga, es decir, mientras más carga negativa tenga, la neurona va a ir aumentando su umbral. Para que lo entiendan, y esto no se mide así porque jamás se podría llegar a concebir, es simplemente un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Si, por ejemplo, la neurona ha sacado 90 iones de sodio, ¿sí?, es decir, ha funcionado 30 veces la bomba de sodio-potasio y ha sacado 90 iones de sodio, ha metido solo 60 iones de potasio, es decir, que hay ahí una diferencia de 30 cargas positivas entre el medio externo y el medio interno, es decir, acá tenemos, ¿sí?, 30 cargas positivas menos adentro de la neurona. Entonces, para igualar esas cargas, ¿sí?, yo necesito que ingresen a la neurona 30 cargas positivas más. Es decir, que el umbral de excitación de la neurona sería justamente de 30 cargas positivas. 30 iones positivos. Esto no se mide así, es simplemente un ejemplo que les estoy dando para que ustedes entiendan. Pero bueno, acá diríamos que la neurona tiene un umbral de 30 cargas positivas. Entonces, tiene que llegar a la neurona un estímulo, ¿sí?, que tenga 30 cargas positivas. Si llega ese estímulo, si llega un estímulo que tenga 30 cargas positivas o más, se va a generar un proceso llamado potencial de acción, ¿sí? Ahora, si llegan cargas menores de 20, de 18 o de 12 cargas positivas, ¿sí?, no se genera nada, no pasa nada, ¿sí? La neurona no reacciona. Tiene que llegar un estímulo lo suficientemente grande para sobrepasar el umbral de excitación. Y cuando ese estímulo llega, ¿sí?, se genera el potencial de acción. ¿Qué es el potencial de acción? Bien, el potencial de acción se caracteriza, ¿sí?, porque lo que va a hacer es abrir los canales de sodio, ¿sí?, y de potasio. Abre los canales dependientes del voltaje. ¿En dónde? En un punto del cuerpo de la neurona, ¿sí? Acá, por ejemplo, que haya entrado la carga positiva por esta dendrita, ¿sí?, y llega hasta acá. Va a abrir entonces los canales de sodio que se ubican acá. ¿Y qué va a pasar? Que cuando se abren los canales de sodio que están ubicados acá, el sodio que estaba más concentrado afuera, justamente por el gradiente de concentración, va a ingresar a la célula, ¿sí?, de manera repentina y explosiva. Ingresa el sodio.
ingresa el sodio por estos canales que se abrieron, pero como trae más carga positiva, ¿sí? Va a ir abriendo cada vez más canales, ¿sí? Va difundiéndose por la neurona y abre cada vez más canales y más canales. ¿Por qué? Porque a medida que abre más canales, entra más sodio, ¿sí? Y al entrar más sodio, ¿sí? Entra más carga positiva, que abre más canales, que hace que entre más sodio con más carga positiva y que abre más canales. ¿Bien? Entonces, ¿sí? A esto de que se abre un canal, entra sodio, trae carga positiva, abre más canales, que hace que ingrese más sodio, que trae más carga positiva, que abre más canales, a eso se lo conoce como propagación del impulso nervioso, ¿sí? Hay algo muy particular que pasa en el axón, y es que en el axón no se puede abrir canales en todos los puntos. ¿Por qué? Porque está la vaina de mielina, está esta cubierta de materia grasa que impide que los canales se abran, ¿sí? Entonces, los canales de sodio se van a abrir solamente en los nodos de Ranvier, ¿sí? Y aquí va a ingresar el sodio, solamente por estos puntos, por los nodos de Ranvier. Bien, ¿por qué es importante que pase esto? Que ingrese el sodio, ¿sí? Y que esta propagación del impulso nervioso se vaya produciendo en toda la célula. Bueno, porque cuando llega, ¿sí? Al final del axón y llega justamente aquí a los botones axónicos o a las terminales axónicas, va a pasar algo muy importante. ¿Qué es lo que va a pasar? El sodio acá, al igual que en todas las células, pero acá es importante que pase, va a abrir también canales de calcio. ¿Por qué abre canales de calcio? Porque los canales de calcio son también dependientes del voltaje. Y al entrar el sodio entra carga positiva y abre también entonces los canales de calcio. ¿Qué hace el calcio? El calcio, al ingresar al botón axónico, produce un proceso que se llama exocitosis. La exocitosis, ¿sí? Lo que hace es que se produzcan unas contracciones del botón axónico y que se liberen los neurotransmisores. ¿Sí? ¿Qué son los neurotransmisores? Bueno, los neurotransmisores son unas sustancias químicas, unas proteínas que se encuentran en el interior del botón axónico, que son producidas por las mismas neuronas, ¿sí? Y que justamente van a ser liberadas, ¿sí? Fuera del botón axónico. ¿Para qué? Porque siempre, siempre, siempre cerca del botón axónico, bueno, no siempre, siempre, pero bueno, en general, cerca del botón axónico vamos a encontrar las dendritas, y estas las voy a dibujar yo y van a quedar feas, pero bien, en fin, son las dendritas de otras neuronas, ¿sí? ¿Y qué tienen las dendritas de las otras neuronas? Tienen justamente, como ya les había dicho al principio, receptores, ¿sí? Que son proteínas que están justamente diseñadas. No es que nadie las haya diseñado, sino que por azar tienen esa forma. Están diseñadas para que encajen con estos neurotransmisores, ¿sí? Entonces el neurotransmisor sale del botón axónico, ¿sí? Y llega en algún momento a las dendritas de la otra neurona. La otra neurona, vamos a decir que es la neurona postsináptica. ¿Bien? Entonces, este espacio que hay entre las dendritas de la neurona postsináptica y el axón, ¿sí? O el botón axónico de la neurona que se llama, esta que provocó el potencial de acción, a la que le vamos a decir neurona presináptica, este espacio entre ambos es el espacio sináptico o la hendidura sináptica. Los neurotransmisores son liberados de la hendidura sináptica, ¿sí? Y en algún momento llegan a la dendrita
de la otra neurona, de la neurona postsináptica, y se acopla a sus receptores. Bien. Cosas importantes. En la neurona postsináptica, el neurotransmisor puede generar tres tipos de reacción. Puede generar, el transmisor de la neurona postsináptica puede ser de tres tipos, ¿sí? Y depende del neurotransmisor que se acople, va a provocar reacciones diferentes. Pero ¿qué tipos de receptores tenemos? Tenemos receptores ionotrópicos, ¿sí? Que son receptores que provocan un efecto inmediato. En este sentido, ¿cuál es el efecto inmediato que provocan? Lo que hacen es que se abran canales, ¿sí? Entonces, un receptor ionotrópico, cuando se acopla con un neurotransmisor, abre canales. Tenemos dos tipos de receptores ionotrópicos. Los excitatorios, que abren canales de sodio, ¿sí? Ya sabemos, el sodio tiene carga positiva, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Excitar a la neurona postsináptica, es decir, generar un nuevo potencial de acción. Y después tenemos los receptores ionotrópicos inhibitorios, que ¿qué hacen? Abren canales de cloro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el cloro? El cloro es un ion negativo, ¿sí? Entonces, lo que pasa cuando se abren los canales de cloro es que ingresa cloro y trae más carga negativa. Y eso hace que se hiperpolarice la neurona postsináptica. Y como se hiperpolariza y tiene tanta carga negativa, le es más difícil entrar en potencial de acción. Su umbral de excitación crece. Entonces, por eso se llaman inhibitorios, porque dificulta que la neurona postsináptica entre en potencial de acción. Y finalmente tenemos un último tipo de receptor, que son los receptores metabotrópicos. Cuando un neurotransmisor se acopla en un receptor metabotrópico, lo que sucede es que se activa un segundo mensajero dentro de la dendrita, ¿sí? Entonces el receptor, imaginemos que agrandamos esto, ¿sí? Vemos un zoom de esto. Bien, entonces acá teníamos esta parte que es el botón axónico que libera el neurotransmisor, y acá tendríamos a las dendritas, ¿sí? Entonces, estos, ¿sí? Que se ven acá son los receptores. Aquí se acoplan los neurotransmisores. Bueno, cuando estos receptores son metabotrópicos, ¿sí? Y llega un neurotransmisor a acoplarse, lo que pasa es que el neurotransmisor nunca entra a la dendrita, ni en los receptores ionotrópicos ni en los metabotrópicos, siempre se queda fuera. Simplemente llega, se acopla al receptor y después pueden pasar varias cosas que ya vamos a ver, pero nunca entra a la dendrita. Bueno, en los receptores metabotrópicos, cuando el neurotransmisor se acopla, ¿sí? El receptor lo que hace es activar una proteína que se encuentra en el interior de la dendrita. ¿Y qué hace esta proteína cuando es activada? Viaja por la dendrita, ¿sí? Hasta el cuerpo de la célula, ingresa al núcleo de la célula, busca un fragmento de ADN específico, ¿sí? Y lo parte o lo activa, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando se parte el ADN? Bueno, que se copia en un ARN y después con el ARN se generan proteínas, ¿sí? Entonces lo que hace estos receptores metabotrópicos es justamente desencadenar un proceso de transcripción y traducción que vimos en la unidad 1 y que va a llevar que va a tener como resultado la generación de nuevas proteínas, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Este tipo de receptores dentro de nuestro cerebro. Entonces dijimos que teníamos receptores ionotrópicos que tienen un efecto inmediato y es que abren canales que pueden ser de sodio y entonces excitan a la neurona, o de cloro y entonces la inhiben. Y también tenemos receptores metabotrópicos que inician procesos de transcripción y traducción. ¿Para qué? Para producir nuevas proteínas.
repasemos entonces algunos conceptos importantes. Cuando empezamos les dije o les comenté que que el estímulo que llega a la neurona tiene que superar un umbral, ¿sí? Y que si supera ese umbral se produce el potencial de acción, pero que si no lo supera a ese umbral no se produce nada. Algo muy importante es que en general las neuronas no pueden generar potenciales de acción graduados, es decir, el potencial de acción siempre tiene la misma intensidad. No importa qué tan grande haya sido el estímulo, con que haya superado el umbral de excitación, ya se produce todo el potencial de acción, ¿sí? No hay manera de producir un potencial de acción más chiquito. ¿Por qué? Porque justamente la cantidad de carga eléctrica no depende de cuán grande fue el estímulo, sino justamente de esto de que se abren todos los canales, entra todo el sodio que hay afuera y demás. ¿Sí? Entonces la carga eléctrica que se transmite no es la que llegó, sino la que se genera abriendo los canales de sodio. Bien, a esto se lo conoce como ley de todo o nada, ¿sí? O llega un estímulo con carga positiva que supera el umbral de excitación y sucede todo, ¿sí? O llega un estímulo con carga positiva que no supera el umbral de excitación y no pasa nada, ¿sí? Por eso se lo llama ley del todo o nada. O sucede todo o no sucede nada, ¿sí? No hay potenciales graduados. No hay potenciales más chicos si la carga es más chica y potenciales más grandes si la carga es más grande. No, ¿sí? Los potenciales tienen siempre la misma intensidad porque se renueva, ¿sí? En cada punto, básicamente. Esto de, bueno, entra más sodio, se abren más canales, entra más sodio, se abren más canales, ¿sí? Entonces no depende de la carga inicial, sino de que se abran los canales y siempre se abren todos los canales. Después, cuando estábamos viendo la conducción saltatoria, la conducción en el axón, ¿sí? Dijimos que solo se producen los nodos de Ranvier, que son estos espacios sin mielina, y a esto se le llama la conducción saltatoria. ¿Por qué es importante la conducción saltatoria? Porque imagínense que nosotros tenemos axones que son muy largos, ¿sí? Las neuronas son muy chiquitas, miden fracciones de milímetros. No se ven, el ojo humano no las puede ver, ¿sí? Necesitamos microscopios para verlas. Pero los axones son otra cosa. Los axones pueden ser muy largos. Tenemos axones en nuestro cuerpo que miden alrededor de 1 metro, ¿sí? Porque empiezan, por ejemplo, en nuestro pie y llegan a la médula espinal. Son muy largos los axones, ¿sí? Entonces imagínense qué pasaría si tuvieran que abrir canales de sodio a lo largo de todo el axón. No llega más el impulso nervioso. Es decir, sí, va a llegar porque es súper rápido, pero a la velocidad con la que trabaja nuestro sistema nervioso y las neuronas en general, cubrir todo ese tramo de axón sería muy largo, ¿sí? Habría que meter mucho sodio adentro de la neurona, ¿sí? Y después sería difícil sacarlo. Entonces, que tengamos cubierta de mielina en nuestros axones hace que la transmisión sináptica sea mucho más rápida. ¿Por qué? Porque no hay que abrir todos los canales, sino algunos canales, ¿sí? En puntos específicos del axón. Eso hace que la transmisión sea más rápida y además más eficaz. ¿Por qué? Porque no entra tanto sodio y entonces después no hay que sacarlo. Bien. Entonces eso es la conducción saltatoria. Después de que se produce una sinapsis, es decir, después de que se produce este potencial de acción, la neurona entra en periodo refractario. ¿Qué es el periodo refractario? El periodo refractario es un periodo en el que la neurona no puede entrar nuevamente en potencial de acción, ¿sí? ¿Por qué se produce esto? Por 2 razones. Primero, porque los canales de sodio, una vez que se abren, inmediatamente después se cierran, ¿sí? Se abren, dejan que entre el sodio y se cierran. Esto sirve por dos motivos o para 2 funciones. Primero, hacen que el impulso siempre vaya para el mismo lado. Porque imagínense, ¿sí? Que
se abre este primer canal. A ver, vamos a marcarlo con gris. Se abre este primer canal, ¿no es cierto? Entra el sodio, ¿sí? Se abre el segundo canal, entra el sodio. Y lo que podría hacer es de vuelta volverse el sodio y abrir de nuevo este canal, ¿sí? Y así mantener a la neurona en estado perpetuo de sinapsis o de potencial de acción. Pero esto le haría muy mal a la neurona, ¿sí? Estar todo el tiempo en potencial de acción le haría muy mal porque no podría reponer, por ejemplo, los neurotransmisores. Entonces, lo mejor que puede pasar es que haya un periodo en el que la neurona, sí, en que los canales de sodio se cierren y no permitan la entrada de más sodio. Y otra cosa que pasa es que los canales de potasio también se abren, ¿sí? Y como estaba tan concentrado dentro, el potasio tiende a salir rápidamente. Y se lleva carga positiva consigo. Y por lo tanto, va a haber un periodo en el que la neurona no va a poder generar este nuevo potencial de acción. Bien, eso entonces es el periodo refractario. Un periodo en el que la neurona no puede generar nuevamente un potencial de acción. ¿Por qué? Y básicamente porque los canales de sodio están cerrados y no van a poder abrirse por un tiempo. ¿Cuánto dura? Muy poquito, ¿sí? Menos de un segundo. Bien. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta con respecto a la sinapsis es la suma temporal y la suma espacial. La suma temporal dice que diferentes cargas positivas pequeñas que vienen una atrás de la otra, ¿sí? Muy seguiditas en el tiempo, pueden combinar sus efectos para superar el umbral de excitación y generar un potencial de acción. Es decir, que no necesariamente tiene que ser un estímulo el que genera el potencial de acción. Pueden ser muchos chiquitos seguidos uno atrás del otro en el tiempo. Esa es la suma temporal. Y la suma espacial dice que estos estímulos, que pueden haber muchos estímulos chiquitos que lleguen a diferentes partes de la neurona y que combinen sus efectos para generar un potencial de acción. Bien, suma temporal y suma espacial. Y finalmente tenemos la retroalimentación negativa. Esta es un poquito más difícil de entender, pero dentro de todo también es entendible, pero y sobre todo bastante significativo, bastante interesante para pensar algunas cosas como los efectos de las drogas en nuestro cerebro, ¿sí? Bien, nosotros, bueno, esta cosa que hay acá horrible es una neurona. Era para completar esto. Bien, nosotros, o nuestras neuronas más precisamente, ¿sí? Tienen un sistema para detectar cuántos neurotransmisores han liberado, ¿sí? Como, bueno, los axones de las neuronas también tienen receptores, ¿sí? Que reciben a esos neurotransmisores que ellas mismas liberaron. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay muchos neurotransmisores, es decir, que cuando la neurona liberó muchos neurotransmisores, la neurona se da cuenta de que liberó muchos neurotransmisores, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Deja de liberar neurotransmisores y los deja de producir, porque los neurotransmisores son producidos por el cuerpo de la neurona. Entonces, si ve que ya ha liberado mucho neurotransmisor, por ejemplo, ve que ya ha liberado mucha dopamina, que es uno de los neurotransmisores que se libera, entonces deja de liberar dopamina porque ya hay mucha, ¿sí? Y también deja de producirla. Entonces, para más adelante no vamos a tener dopamina. ¿Por qué? Porque la neurona ya detectó que había mucha. Ese es un proceso de retroalimentación negativa, ¿sí? Si ve que hay mucho de un neurotransmisor, deja de liberar y producirlo. Ahora, si detecta que no hay disponibilidad del neurotransmisor, es decir, detecta que afuera no hay del neurotransmisor que ella libera o produce, ¿sí? Entonces lo que hace es liberar más y producir más. ¿Por qué es significativo con respecto a los psicofármacos? Porque los psicofármacos hacen que haya más disponibilidad de dopamina, por ejemplo. Y justamente antes, ¿sí? Producían un proceso de dependencia en el cual
como se detectaba que había mucha dopamina disponible, no se producía más dopamina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya estaba ahí. Esto era así con los antidepresivos, por ejemplo, porque la depresión es un déficit en un neurotransmisor específico que es la dopamina, ¿sí? Nosotros tenemos muchos neurotransmisores. Tenemos neurotransmisores, por ejemplo, relacionados con el sueño, que es el GABA, otros relacionados con la felicidad, como la dopamina y la serotonina, ¿sí? Pero cada neurotransmisor tiene diferentes funciones. La dopamina, por ejemplo, está relacionado con la felicidad, con la motivación, pero también con los movimientos. Entonces, no hay como una función específica para cada neurotransmisor, pero sí su falta en determinadas áreas del cerebro puede producir alteraciones del comportamiento, así como su exceso. Bien, entonces, como les decía, los neurotransmisores, ¿sí? Son como el foco de los tratamientos farmacológicos. Entonces, por ejemplo, habían antidepresivos que lo que hacían era inhibir la recaptación de la dopamina, ¿sí? ¿Qué es la recaptación? Y esto también es algo que ustedes tienen que saber para la materia. Los neurotransmisores no se pueden quedar acá en el espacio sináptico, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se quedan acá, vieron que yo les dije que van al receptor, sí, pero no entran a la otra dendrita. Simplemente se pegan en el receptor, lo activan, por decirlo de alguna manera, y después se salen y se quedan ahí. Si se quedaran ahí indefinidamente, lo que pasaría es que una y otra vez, sí, activarían receptores de la neurona postsináptica y en algún momento la neurona postsináptica se fatigaría. Entonces, para que no queden ahí, en el cerebro hay varios mecanismos, ¿sí? Por ejemplo, hay enzimas o proteínas que buscan estos neurotransmisores, se pegan a ellos y los llevan de vuelta a la neurona presináptica, ¿sí? Para ser utilizados de nuevo. O también los pueden llevar y allá los disuelven, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Los desarman y con lo que queda se hacen nuevos neurotransmisores. O simplemente son captados por estas enzimas y son disueltos y eliminados como desechos, ¿sí? Esas tres cosas pueden pasar con un neurotransmisor. Bien, entonces los antidepresivos lo que hacían era inhibir los recaptadores de dopamina, ¿sí? Entonces la dopamina quedaba acá en el medio extracelular y lo que pasaba era que una y otra vez, ¿sí? Iban a estimular a la otra neurona. Pero como la primera neurona detectaba que había mucha dopamina, no producía dopamina propia, ¿sí? Y eso hacía que a la larga se produjera una dependencia del antidepresivo. Ahora hay otro tipo de antidepresivos, pero bueno, ese era como uno de los problemas que se presentaban con este tipo de psicofármacos, ¿sí? Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros de todo esto es qué pasa con el neurotransmisor una vez que es utilizado, ¿sí? O una vez que activa al receptor de la neurona postsináptica. Puede ser recaptado y reutilizado, recaptado y degradado o simplemente degradado, ¿sí? Recaptado me refiero a cuando es llevado de nuevo a la neurona presináptica, que sería esta, la que produjo el potencial de acción, y es o utilizado nuevamente o degradado para fabricar nuevos neurotransmisores. Muy bien, esos entonces son los conceptos más importantes del proceso de sinapsis.